Buenos días nuevamente, gracias por asistir a la cuarta sesión del taller especializado en Manners. Estamos iniciando en este momento. Nuestros docentes de hoy es Guillermo Sicileo. Guillermo se desempeña como director actualmente de infraestructura del ACNIC, responsable del programa de seguridad y estabilidad de Internet del ACNIC. Es miembro del board del ACNOC y coordina el Task Force de capacitación. Forma parte del comité de evaluación de FLIP 6, del Foro Latinoamericano de IPv6 desde el 2007 y hasta el 2015 se desempeñó como coordinador general de la red de las universidades nacionales de Argentina. Ha sido instructor en los workshops de enrutamiento avanzado organizados por distintas organizaciones como Clara, WALC, LACNIC, dictando capacitaciones sobre multicast, IPv6, BGP, entre otros temas. Junto a otros autores ha escrito el libro IP versión 6 para todos en el 2009, proyecto financiado por Internet Society, capítulo Argentina, y el libro IPv6 para operadores de red en el 2014, financiado por Internet Society, también capítulo Argentina. Ha contribuido también como instructor en la Escuela de Gobernanza de Internet y ha participado en foros de gobernanza Internet a nivel regional. Ha sido parte de los fundadores de Internet en Argentina, participando desde organizaciones académicas como ICPs, ha colaborado con las principales organizaciones que promueven el desarrollo de trabajo como en el Foro de Políticas y fue miembro de la Comisión Electoral desde el 2011 hasta el 2015. También ha estado involucrado en las reuniones de operadores del ACNO y en las principales actividades y foros de Internet en la región. Nuestra segunda docente, Erika Vega. Erika es miembro del capítulo de Colombia, es coordinadora del grupo de infraestructura del capítulo de Colombia. Hace parte del directorio de la Comunidad de Operadores de Redes de América Latina y el Caribe, LACNOC, y es profesional senior y coordinador del grupo de infraestructura del capítulo Colombia, como mencioné. Es ingeniera de telecomunicaciones con especialización en consultoría para la integración de las telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia. Desde hace más de 7 años ha coordinado y apoyado en implementaciones del protocolo IPv6 y seguridad en infraestructura en entidades del Estado, instituciones de educación superior y apoyando en temas de investigación, soporte, capacitación y como grupo de soporte de profesionales para el diseño, planeación y construcción de diferentes proyectos como FRIDA, seguridad de BGP y entre otros. Ha participado como ponente y tutora en numerosos eventos a nivel nacional e internacional, entre los cuales se destacan Colombia 4.0, eventos de LACNIC-LACNO, Foro de Gobernanza de Internet, TICAL, entre otros. Les damos la bienvenida a Erika y a Guillermo. Nuevamente gracias por su participación en este evento. Y Guillermo, el micrófono es todo tuyo. Bueno, gracias. Bueno, voy a compartir la presentación. Gracias por la invitación. Un poco la idea de hablar hoy es del tema de validación global, de la iniciativa Manners. Y teniendo en cuenta, bueno, que hay operadores de red y universidades, nos interesa que estos temas se conozcan más profundamente para que haya una mayor implementación, ¿no? Son temas que tienen que ver con la seguridad del ruteo. Para empezar, vamos a ver cuál es la motivación de estos temas, cuáles son los incidentes de ruteo que hay hoy en día. Podemos decir que el ruteo, que la capa de enrutamiento es un pilar de Internet hoy en día, los dos pilares sobre los que se construye Internet son el DNS y el sistema de ruteo global.
si uno de esos dos sistemas falla, bueno, falla toda la internet. Y afectar al ruteo permite hacer cosas que pueden traer problemas para los usuarios. Entonces, una internet confiable necesita un sistema de ruteo confiable. Y cuando hablamos de incidentes de ruteo posibles, ¿de qué estamos hablando? Bueno, uno es el secuestro de rutas. El secuestro de rutas consiste en anunciar prefijos que no estamos autorizados a anunciar. Esto puede ser intencional o puede ser por error en la operación. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que BGP no tiene mecanismos que permitan detectar esto, ¿no? O sea, si estamos autorizados o no a publicar un prefijo. Entonces, cuando los operadores publican prefijos en Internet, podrían publicar cualquier cosa. Por ejemplo, aquí si el cliente que quiere llegar a la dirección 2001 DB8 FF00 2.20, que está aquí en esta red, este cliente está conectado acá, va a venir a este router, el router dice que 2001 DB8 FF00/40 se llega a través del 65502, 65510, va a enviar los paquetes para acá, va a volver a mirar su tabla de ruteo y va a tener que la de 2001 DB8 FF00 se llega a través del 65510 y va a mandar el tráfico para acá. Ese es el proceso normal de ruteo, ¿no? Por BGP las rutas se propagan y se aprenden aquí. Y en este caso cada uno estaría propagando lo que le corresponde. Ahora, ¿qué pasa si el 65509 propaga un pedazo de red que no le corresponde, que es este 2001 DB8 FF00, que en realidad es de este cliente, pero lo empieza a propagar sin autorización? Y fíjense que es un prefijo más específico que este. Este es un 48 contra un 40, que es este. Cuando propaga, si no hay filtros o si no hay controles, el 65502 lo va a aceptar y va a tener en su tabla dos rutas ahora para la FF040 y 48. O sea, para 2001 DB8 FF00 va a tener la barra 40 por acá y la barra 48 por acá. Bueno, cuando anuncia hacia acá, también va a anunciar los tres prefijos y va a tener entonces los tres prefijos, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando el cliente quiere ir al 2001 DB8 FF00 2.20? Va a tener estos dos prefijos y ¿cuál va a preferir? Bueno, el más específico. Entonces, el camino que van a hacer esos paquetes va a ser este. Entonces, esto que acaba de ser el 65509 es secuestrar el prefijo. Y de esa manera logra desviar el tráfico que en vez de venir al sistema original, al que debería tener el servidor para esto, lo desvía hacia su propio sistema autónomo. ¿Qué puede hacer el 65509 con eso? Bueno, podría reinyectarlo de manera que nadie se entere de que está pasando por ahí, podría analizarlo, podría guardar el tráfico para después procesarlo y sacar, no sé, minar datos. Imagínense que si esto fuera una conexión a un banco o una conexión, no sé, con alguna institución médica, este sistema podría estar interfiriendo los datos y guardándolos y tomando datos que no queremos que cualquiera acceda, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema importante. El siguiente incidente, que es muy común, es el tema de fuga de rutas. Las fugas de rutas en general se dan por errores en la operación y tienen que ver con propagar prefijos que aprendemos de otro sistema autónomo y los propagamos incorrectamente. ¿Cuáles son las reglas que hay que tener en cuenta acá? Que lo que aprendemos de un proveedor no deben anunciarse a otro proveedor ni a otro peer. O
sea, cuando un proveedor de Internet nos anuncia redes, no debemos propagarlas a otro proveedor, ni a otro peer. Lo que debemos hacer es solamente propagar nuestras redes hacia nuestros upstream. Y por otro lado, los prefijos que aprendemos por enlaces de peering tampoco deberían anunciarse ni a otros peerings ni a otros proveedores. Es decir, por ejemplo, si el 65511 es el proveedor de estos dos, y estos dos tienen un enlace de peering, lo que este proveedor enseña a este y a este no debería propagarse entre sí, ¿no? Y a su vez, esta relación de peering, lo que este 65536 enseña o el 537 enseña para acá, no deberían pasar hacia arriba. Los prefijos que se deben configurar, o sea, los prefijos estos que se reciben solo se anuncian a clientes y solo anunciamos hacia arriba a los clientes también, ¿no? Entonces, esto es bien importante para tener en cuenta. Bueno, si no tenemos filtros configurados, si no tenemos eso, podemos tener problemas. Y por ejemplo, acá el 65536, que anuncia la 2001 DB810/40, si el 65537 la propaga hacia afuera, va a ser un leak. Entonces va a hacer que algún tráfico, en vez de venir directamente, pase por acá. Y eso es un caso distinto porque el sistema de autónomo de origen sigue siendo esto, pero hay un leak que hace que el tráfico también otra vez pase por acá, y además en general los leaks son de muchas rutas, con lo cual interfieren con el ruteo en Internet y demás. Bueno, esos son a grandes rasgos los dos tipos de incidentes más comunes en el ruteo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para prevenir esto? ¿Qué tecnologías tenemos? Bueno, como dijimos, lo que necesitamos es chequear que lo que recibimos por BGP es información correcta. BGP no tiene mecanismos intrínsecos que permitan verificar eso y se deben contrastar los anuncios recibidos por BGP contra fuentes externas. Entonces, la forma de chequear eso, ya que no tenemos en BGP un mecanismo, es usar bases de datos externas a BGP para chequear los updates que recibimos. Y hay dos formas principales, que son los Internet Routing Registry y RPKI. ¿Qué nos van a dar estas bases de datos? Información que las propias organizaciones tienen que generar, que va a decir qué prefijos pueden publicar por BGP con qué sistema autónomo. Entonces, cuando recibamos algo por BGP, podemos chequear contra lo que está declarado en esas bases de datos, y si eso coincide, lo aceptamos, y si no coincide, no lo aceptamos. Esa sería básicamente la idea de estas técnicas para mejorar el ruteo. Entonces, vamos a hablar primero de los Internet Routing Registry, cómo se usan. Hay una gran cantidad de IRRs, el más conocido es RADB, pero hay muchos, y LACNIC tiene también su propio IRR. Las organizaciones lo que hacen en los IRR son bases de datos donde las organizaciones definen las políticas de ruteo. Básicamente, lo principal es definir con qué sistema autónomo se van a propagar los distintos bloques. Y los distintos prefijos y decir, en todo caso, cuáles son los clientes que vamos a tener, cuáles son las redes de mis clientes. Entonces, eso es lo que se publica en un IRR. Y existen, lo interesante de esto es que los operadores pueden usar esa información para generar filtros en forma automática para BGP. Hay una herramienta muy útil que es BGP Q3 o BGP Q4, que la vamos a ver después.
para generar eso. Este es un ejemplo de registros en un IRR. En el primer caso, los dos son objetos route objects, que son objetos que describen las rutas, y ahí está describiendo, por ejemplo, que la 201.221.32/19 se propaga con sistema autónomo de origen 6057. Y después hay una serie de datos sobre la creación del objeto, quién lo mantiene y demás. Y aquí hay otro objeto similar, es un prefijo /18 y sistema autónomo de origen 6057. Esto es básicamente la asociación que hay que poner en un IRR para que después alguien pueda chequearlo. ¿Qué es RPKI? RPKI es un poco diferente, define una infraestructura clave pública para hacer aplicable el enrutamiento, en particular para BGP, ¿no? Y lo que hace es que cuando la CNIC asigna direcciones y le asigna prefijos, ya sea a los ISPs o usuarios finales, o en general a las organizaciones que piden recursos del ACNIC, también les va a dar un certificado digital asociado a esos recursos. Y con este certificado tenemos una prueba verificable de la posesión de los recursos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que al tener un certificado digital tenemos asociada una clave pública y privada con los recursos. Estos son los certificados digitales que son extensiones a los certificados digitales que X509 normales. Acá permiten asociar certificados a recursos IP y sistemas autónomos, que no es lo mismo que los certificados normales. Pero bueno, esto lo que interesa desde el punto de vista de la operación es que voy a tener una clave que me va a permitir firmar objetos. Con esa clave yo puedo firmar objetos que se llaman ROAs, que son los equivalentes a los route o route 6 en un IRR. Simplemente lo que hacen las organizaciones, los ISPs o las organizaciones que tienen recursos, universidades, es definir los ROAs estos. Y los ROAs, otra vez, lo que permiten es definir el sistema autónomo de origen para nuestros prefijos. Bueno, son firmados con la clave privada, de manera que únicamente quien tiene esa clave privada lo puede generar. A diferencia del IRR, acá solamente el que tiene los prefijos asignados va a poder firmar. Y va a poder generar los ROAs. Toda esta información se copia y está disponible públicamente, es como todo lo que es criptografía de clave pública, la información es accesible y se puede verificar usando las claves públicas. Y entonces, algo más que hay asociado a esto es un mecanismo de validación. Ese mecanismo de validación de prefijos está especificado como parte del protocolo de RPKI y está claramente definido cómo validar los prefijos. ¿Cómo es la validación de origen? Esto que decimos. Bueno, una vez que está la información en los repositorios de los registros regionales, todo esto que dijimos de los ROAS se crea normalmente mediante un sistema hosteado en la CNIC, a través de la interfaz MILACNIC. Se pueden crear los recursos y se genera este repositorio. Entonces, quien quiere hacer validación, normalmente lo que hace es instalar un software acá, que lo que hace es traerse los certificados y los ROAs, se baja el repositorio donde está toda la información criptográfica, se valida acá en el caché validador, que es un servidor externo, no es en el router. Entonces toda la carga criptográfica es externa. Y luego, mediante un protocolo que es RTR, se alimentan los routers usando ese protocolo RTR. De esa manera en el router se crea una tabla que tiene la información de ROAS. Y con esa tabla los routers pueden contrastar lo que reciben por BGP. Cuando llega un anuncio por BGP, este router va a chequear contra la tabla que obtuvo del validador.
Y ese es el proceso de validación global. Entonces, esto podría ser una imagen de las tablas de ROAS, donde tenemos un prefijo y una longitud, una máxima longitud de desagregación y sistema autónomo de origen. Y así como los routers tienen cientos, ¿no? Hoy en día las tablas de ROAS están en los 100.000 ROAS más o menos, o más. Entonces los routers tienen eso, lo que van a tener todo eso en caché. Cuando el router va a tener una tabla de este tipo, cuando recibe un update del BGP, lo que tiene que chequear es que si recibe un update del 210, 200.0, 112, tiene que fijarse que la longitud no sea mayor que /24, que encaje acá, y que el sistema autónomo de origen sea el 65501. Si eso coincide va a ser válido, si no coincide va a ser inválido. Y hay un tercer caso que es no encontrado cuando este ROA no existe, o sea, en el caso que ustedes no hayan creado ROAS y el router no tiene manera de chequear esa información. Entonces, ese es un caso de no encontrado. Por eso es importante que creen sus ROAS. Todas las organizaciones que tienen recursos del ACNIC deberían crearlos, porque de esa manera se aseguran que quien hace validación puede caer en uno de estos dos estados, el válido o el inválido. Si no, va a caer siempre en el no encontrado, que es que no hay un ROA para ese prefijo y no se sabe qué hacer con ese prefijo. Entonces, la forma de proteger los prefijos es creando ROAs de manera que los anuncios sean válidos. Como mencioné, la mayoría de los usuarios usa el modo hosteado en el ACNIC, es decir, usan el sistema del ACNIC, de MIL-ACNIC, para crear los ROAs. Hay otro modo que es el modo delegado, que está apuntando más a proveedores grandes y que tienen por ahí operaciones más de un registro regional. Solo se los dejo a modo de que tengan la información, pero la idea es que quienes comienzan empiecen en el modo hosteado, ¿no? En el tema de la PKI de recursos es que permite delegar la autoridad certificante a otro, y entonces de esta manera se puede hacer que los operadores no solo obtengan recursos del ACNIC, sino que a su vez ellos deleguen y tengan que sus clientes le piden los certificados a ellos y demás. Entonces, en el modo hosteado, todo el mantenimiento está basado en el registro, es gestionado a través del portal de MIL-ACNIC, las operaciones criptográficas, rollover, etcétera, son automáticas. Los certificados y ROAS son publicados en el repositorio del registro regional y el usuario solo debe ocuparse de crear y mantener los ROAS. Esto simplifica mucho la tarea para el usuario. En el modo delegado, una organización puede optar por tener su propia CA, que va a depender jerárquicamente del registro, pero la organización debe mantener las claves privadas, la firma de los objetos, y es útil, como decía, para organizaciones que poseen espacio en diferentes registros o que quieren integrarlo con sus sistemas de manejo de IP y demás. Se usa un protocolo que se llama Uptown para comunicarse con la CA superior y para la emisión, revocación y reporte de estado de certificados. Hay software para esto, uno de los más usados es Krill. Bueno, yendo concretamente a cómo podemos mitigar los incidentes que podemos hacer. Bueno, estamos hablando de Manners. Manners es un conjunto de normas mutuamente acordadas para la seguridad del enrutamiento. Y aquí las acciones que ya conocen de Manners, pero lo que vamos a hablar en esta en particular es de la validación global, que es lo que vamos a ver en más detalle a continuación. Quiero hacer una pausa acá, no sé si hay preguntas. Si hay preguntas las podemos ir respondiendo a medida que van llegando, o digamos, la idea es que la gente vaya dejando las preguntas y las podemos ir contestando cuando hago pausas. Guillermo, tengo una pregunta muy breve
que es en relación con, tú decías que las organizaciones deberían crear los ROAS. Ujú. Cuando estas organizaciones tienen dispositivos que requieren instalarse, por ejemplo, pensando un poco en términos de la masificación de servicios de IoT, por ejemplo. Ujú. Para cada uno de esos dispositivos, ¿tendrían que crear ROAS o Mm, cuál es el... No, el ROA se crea para el prefijo de red, o sea, cuando el operador, por ejemplo, si tiene dispositivos de IoT, cada dispositivo tendrá una o más direcciones, pero la organización va a tener un prefijo global con un determinado rango, por ejemplo, no sé si es en IPv4 será un /22, si es en IPv6 tendrá un /48, por ejemplo. Es ese prefijo el que tiene que tener un ROA creado. Es decir, es para Ok, toda la red, no por dispositivo. ok, gracias. Mm, Bueno, creo, a ver, no sé si hay más preguntas. Hay una buena pregunta ahí en el chat. ¿En algún Hay momento una va a en ser, el chat, sí. va a ser obligatorio tener definidos los prefijos en ROAS? Eso es buena la pregunta, porque no va a ser obligatorio por parte de la CNIC, por lo menos no hay propuestas en ese sentido y la idea es que no debería haberlas. Pero a medida que los operadores implementan validación, sí es posible que sea necesario tener definidos los ROAS. Y concretamente, por ejemplo, Google ya anunció desde el año pasado que quien no tenga sus prefijos eh, creados registrados en un IRR o en RPKI no va a ser aceptado. Con lo cual, ustedes podrían perder conectividad con Google. Y otros proveedores de contenido como Cloudflare o bueno, otros proveedores grandes como AT&T también están haciendo validación. Y si bien en algunos casos todavía no están forzando a que los ROAS estén creados, lo cierto es que esa evolución puede hacer que sí, que no se pueda usar Internet si no tienen los ROAS creados. Por ahora, el único que tiene una política así más importante respecto a la adopción y el registro es Google. Si bien con respecto a los IRRs, es mucho más común que los operadores utilicen esa información y que pidan a los clientes registrarse en un IRR o que los registren ellos. Eh, es muy común que se pida que estén registrados eh, en RADB, por ejemplo, o en algún IRR. Recientemente logramos que RADB haga copia y espejado eh, del IRR del ACNIC, con lo cual, bueno, todo lo que se crea en el IRR del ACNIC se va a ver en RADB y en NTT, que son los dos IRRs globales. Pero bueno, entonces la respuesta es no por parte de la CNIC, no va a ser obligatorio, pero sí la operación de las redes grandes va a tender a que haya algún tipo de mecanismo de estos implementado, con lo cual concretamente Google hoy estaría en ese sentido moviéndose. Con lo cual sería complicado para organizaciones que no tienen ROAS ni IRR conectarse con redes como Google, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, acá le voy a dar esta parte a Erika.
que es la parte de RPKI más práctica. Erika, no sé si querés poner tu presentación o te sigo con la mía. Voy a compartir aquí. Bien. Entonces dejo de compartir. Veo que sigue entrando gente, no sé si los están autorizando. Sí, Sí. estamos autorizando. Bien, gracias. Bueno, me indican si ya están viendo la presentación ahí, por favor. Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar ya a la parte de la práctica de todo lo que nos explicó Guillermo con respecto a la validación, al esquema de validación de origen. El día de ayer en la sesión con Jaime, al finalizar, les indicamos o les solicitamos que tuvieran sus credenciales de acceso para el portal de Milagnic. Así que los que lo tienen pueden indicarlo en el chat y luego de que hagamos la explicación de esta parte práctica, si quieren podemos hacer algún ejercicio con alguno de estos datos. Bueno, como les comentaba Guillermo hace un momento, con respecto a los ROAS, que serán esos certificados digitales que nosotros vamos a crear de nuestros anuncios, lo que debemos tener en cuenta es algunas políticas para encontrar o conocer cómo los debemos definir. Como lo estaba preguntando Dixon hace un momento y como lo decía Guillermo, la idea es que conozcamos todo este esquema para que empecemos a preparar nuestra infraestructura, empecemos a conocer que no son solamente las rutas que nosotros tenemos, las acciones que hacemos a nivel de filtrado y anti-spoofing, sino que debemos ir conociendo cómo hacemos nosotros los anuncios de nuestros recursos para poder definir estos ROAS. Entonces, lo principal que debemos tener claro es que esta tarea de definir los ROAS la deben hacer las entidades que son dueñas de sus propios recursos. ¿Sí? Las entidades que de parte del ACNIC, en este caso, que es nuestro registro de Internet para América Latina y el Caribe, recibieron direccionamiento IPv4, IPv6 y tienen su número de sistema autónomo. Tenemos otros casos de organizaciones que tienen recursos o pool de direccionamiento IPv4 e IPv6, pero no tienen número de sistema autónomo. Si es de esta forma, pues lo que debemos tener claro es que la creación de los ROAS la hacemos nosotros desde el portal de Milagnic, gestionamos los ROAS, pero estos ROAS que vamos a crear los debemos generar dando el permiso con el ASN, ya sea de nuestro upstream, de nuestro service provider, que es el que nos está dando el servicio y está anunciando nuestros prefijos hacia Internet. Vemos que al final, como lo estaba explicando Guillermo hace un momento, este esquema de creación de ROAS, de definición de ROAS, pues es un modelo muy diferente al modelo que se maneja entre los IRR, porque efectivamente en este caso solamente las entidades que son dueñas de su propio recurso serán las que podrán hacer esta tarea. En caso de que la entidad no tenga recursos propios, que el direccionamiento con el cual está haciendo sus anuncios hacia Internet son recursos que han sido otorgados por su proveedor de servicio, por ejemplo, esta entidad ya dependerá de su proveedor de servicio para la generación de ROAS y, digamos, como para la protección y el monitoreo de sus rutas, ¿no? Así que de igual forma en este modelo y en todo este trabajo que se ha hecho desde Manners ya se conocen en muchos lugares donde los clientes finales vienen a solicitar a su service provider este servicio, ¿no? El indicar, ven, este recurso que me estás entregando de direccionamiento, ya sea IPv4 o IPv6, tiene sus ROAS firmados, ya tiene sus certificados digitales, hay muchos clientes que conocen este tema y bueno, de seguro podremos encontrarnos con alguno de ellos en el futuro, si no es el caso de alguno de los proveedores que están conectados el día de hoy que ya les haya sucedido. Así que bueno, ¿qué debemos tener en cuenta para la creación? Estos son, digamos, como las principales cosas que debemos tener en cuenta para la creación de los ROAS. Lo principal es conocer de qué forma nosotros estamos haciendo la publicación. Si nosotros somos dueños de un prefijo, por ejemplo, en esta red que estamos mencionando acá, que es la red 203.0, un momentico, acá.
203.0.111.0 prefijo 22 si la estamos publicando de manera sumarizada, o este prefijo 22 lo desagregamos en bloques más pequeños, 23, 24, para ser entregadas a nuestros clientes. Y de esta forma, o teniendo esta idea, es que nosotros debemos empezar a generar los ROAS. Adicionalmente, el otro punto que nosotros vamos a indicar cuando estamos creando el certificado digital es cuál es ese sistema autónomo que va a originar la publicación de este recurso. Entonces ahí es donde tenemos que analizar, ¿es un sistema autónomo propio? ¿Siempre es el mismo sistema autónomo? ¿O tengo otros sistemas autónomos que también publican este recurso? Entonces, de este modo vamos a ir entendiendo si debemos crear un solo ROA o si debemos crear varios ROAs para el recurso que estamos revisando allí y haciendo la creación del certificado digital. Bueno, estas digamos que son las políticas iniciales. Ahora vamos a pasar ya a ver unos ejemplos puntuales con un esquema de peering y un esquema de tránsito para conocer pues de qué forma empezamos a crear ya los ROAS como tal cuando estemos dentro de la plataforma de Mi LACNIC. Entonces recuerden, validar de qué forma estamos haciendo la publicación, de una manera desagregada, de una manera sumarizada, y con qué sistema autónomo estamos originando la publicación de nuestro recurso. Teniendo este esquema, un ejemplo de peering donde tenemos dos sistemas autónomos diferentes que se están interconectando entre sí. Cada sistema autónomo es dueño de un pool de direccionamiento IPv6 y un pool de direccionamiento IPv4 y un número de sistema autónomo. Tenemos el sistema autónomo 65501, el sistema autónomo 65502, y vamos a ver de qué forma el sistema autónomo 65501 generará los ROAS para su direccionamiento. Entonces, esta será, así como lo vemos aquí en esta presentación, será la interfaz que nos encontraremos cuando ingresemos al portal de Mi LACNIC. Cuando ingresemos y nosotros conocemos que dentro del portal de Mi LACNIC, que es donde gestionamos estos recursos que nos entregan, hay diferentes perfiles también. Tenemos un perfil administrativo, tenemos un perfil técnico, tenemos un perfil, bueno, no recuerdo los otros, pero el perfil técnico o la persona que tiene el perfil, los permisos técnicos, es la que va a ver dentro del portal la información de RPKI que se puede generar. Entonces, cuando encontramos a mano izquierda del menú del portal de Mi LACNIC los ítems de RPKI, pues allí vamos a ingresar y vamos a poder empezar a hacer la tarea de generación de ROAS. Que aquí simplemente los espacios que nos va a pedir va a ser el nombre que nosotros queremos ponerle al ROA. En este caso, le va a indicar que el ROA que está creando es puntualmente el del recurso que genera el peering o la conexión hacia el sistema autónomo 502. Le va a indicar que el sistema autónomo que está generando la publicación del recurso es el mismo, el sistema autónomo 65501, su número de sistema autónomo, y le va a indicar pues la validez del certificado digital que está creando. Esta validez del certificado digital pues normalmente es mayor a un año, son tiempos largos, pero ahí lo que ustedes deben tener presente es este recurso para el que están creando el ROA, pues hasta cuándo tienen el derecho de su uso, si de pronto no es un recurso propio, o si este mismo recurso será el que seguirán utilizando para hacer la conexión hacia ese peering que tienen con el sistema autónomo 502. En este caso, este ROA tiene una validez de 2 años y indica, ya tenemos un espacio, una lista en donde vamos a poder generar pues, los ROAs que necesitamos allí. En este caso, el direccionamiento, el pool que está utilizando para establecer la conexión lo está utilizando de una manera sumarizada, es decir, no está desagregando el prefijo 22, así que lo coloca completo. Entonces, mirando, recibiendo la información de los sistemas autónomos que debe generar este
Sistema Autónomo 501, tenemos que deberá generar un ROA para el direccionamiento sumarizado, el prefijo 22. Adicionalmente está generando un ROA para el prefijo 24. Eso quiere decir que al final sí lo está desagregando para establecer esa comunicación. Y el prefijo IPv6 sí lo está publicando de manera sumarizada, no lo está desagregando. El prefijo 48 es con el que está estableciendo la conexión allí. Así que generamos el prefijo inicial, que es el de el sumarizado, el global, y luego generamos otro ROA indicando nombre nuevamente del ROA, indicando el sistema autónomo que está originando la publicación de este recurso, y indicamos de qué forma se está estableciendo esa desagregación, ¿no? Entonces decimos, ya tengo creado un ROA para mi prefijo sumarizado 22, pero en esta conexión yo lo estoy desagregando hasta un 24. Así se indica y bueno, tiene la misma validez, 2 años. Y luego va a pasar a crear el ROA para el prefijo de direccionamiento IPv6, que ese no se está desagregando, así que crea únicamente un ROA en este ejemplo, con la misma duración, mismo sistema autónomo con el cual se está originando la ruta. Listo. Ahora vamos a revisar qué ROAS debe generar el sistema autónomo 502, que es pues el otro sistema autónomo con el cual se tiene compartido el PIRIN, ¿no? Que es este. Entonces acá tenemos que tiene un direccionamiento prefijo 48 y tiene un prefijo 24 también con el cual está realizando esta conexión. Así que en ese esquema también tendremos 3 ROAS que generar para ese sistema autónomo de igual forma, en donde tenemos el prefijo completo, el 22, el /22, o sea, ahí vamos a entender que el recurso que fue asignado a este sistema autónomo 502 fue un prefijo 22 y él lo desagregó en un prefijo 24 para establecer su conexión de PIRIN. Así que crea el ROA inicial del prefijo 22, luego va a pasar a crear el ROA del prefijo 24, que es con el cual establece la conexión. En este caso tiene la misma duración, solamente que acá el sistema autónomo que está originando la ruta pues será el 502. Y luego tenemos acá el prefijo de direccionamiento IPv6, donde tenemos acá 2 años también de validez, y de igual forma aquí no lo está desagregando, sino que lo está publicando de manera, esta conexión la está estableciendo con el direccionamiento prefijo 48, así que solamente debe crear un ROA. Listo. Pasando al siguiente esquema, ya un esquema de tránsito donde tenemos más sistemas autónomos para generar esta conexión. Vemos que acá en el sistema autónomo 502 tenemos conectados, le está dando tránsito a 3 sistemas autónomos que tenemos al costado derecho, 65510, 65511, el 65509 y el direccionamiento IPv6 con el cual se está haciendo la publicación. Entonces, bueno, aquí vamos a generar la conexión, perdón que tengo acá mi chiquitín detrás andando como loco por ahí buscando algo. Entonces, estos serán los ROAS que va a generar cada uno, que tendrá que generar cada uno de los esquemas. Recuerden que ya para el 65501 y para el 65502 generamos o revisamos cómo debían generar su conexión, ¿no? Que serán los que tenemos aquí en este esquema. Esta conexión de peering, estos ROAS ya los tenemos generados. Ahora vamos a revisar de qué forma deben generar los ROAS estos sistemas autónomos que tenemos al costado derecho. En este caso, los ROAS que vamos a generar para el sistema autónomo 509, 65509, 65510 y 65511 van a ser 2 prefijos IPv6 y un prefijo IPv4. Indicando que aquí ya publicamos la información o ya generamos los ROAS, vamos a revisar entonces de qué forma se va a empezar a ver la información en esta conexión, en este sistema de tránsito, ¿no? En este esquema de tránsito que tenemos aquí. Bueno, entonces, perdón, un momento, y perfecto, listo. Vamos a indicar que con el direccionamiento 2001-DB8-BB 4.2 se va a establecer pues esta conexión de peering.
Esta será la información que va a ir recibiendo el sistema autónomo 501. Entonces va a recibir la información del direccionamiento IPv6 que publica el sistema autónomo 502. En el ASPAD únicamente va a conocer el sistema autónomo 502 y va a conocer el direccionamiento IPv4 que le está publicando el sistema autónomo 502. Luego, el sistema autónomo 65510 va a establecer la conexión, va a publicar su prefijo IPv6, que es con el cual está teniendo la conexión con su sistema autónomo de tránsito, y de esta forma va a llegar la información al sistema autónomo 501. Vamos viendo que pues en el ASPAD se va viendo el camino que va recorriendo la información del recurso que se está publicando. Del mismo modo, para el sistema autónomo 65511 tenemos el direccionamiento IPv6 que está publicando hasta el sistema autónomo 502. Este sistema autónomo lo recibe y lo publica, lo entrega al sistema autónomo de destino, que en este caso es el 501, poniendo su información en el ASPAD. De igual forma, para el direccionamiento IPv4 que publica el sistema autónomo 65509, viendo que la información recibida por el sistema autónomo de origen trae la información en el ASPAD de los sistemas autónomos por el cual ha pasado este direccionamiento que se está publicando. Entonces, en este momento vamos a ver la tabla con la información de lo que recibe el sistema autónomo 501, que es nuestro sistema autónomo de destino. Esta es la tabla BGP simplificada, no estamos mostrando todos los atributos, sino que únicamente estamos enfocándonos en lo que necesitamos pues, revisar en esta tabla para este ejercicio de validación de origen. Tenemos que tener presente que nosotros tenemos dentro de nuestra tabla de enrutamiento donde recibimos la información, vamos a tener la información de la red que nos están mostrando los diferentes sistemas autónomos, por qué punto, por qué conexión la estoy recibiendo, recibí la información o conocí estas rutas. En este momento no tenemos, vamos a indicar que en nuestro esquema de tránsito no tenemos actualmente no tenemos un esquema de validación, es decir, no estamos validando aún rutas, así que el estado de validez no lo conocemos, no sabemos si tenemos presente en estas rutas alguno de los tres estados, ¿no? Que nos comentó Guillermo, válido, inválido o no encontrado. No conocemos esa información, sí conocemos la información de las PAD, en donde nos va a indicar desde dónde conoció ese punto y cuál es el camino o los diferentes sistemas autónomos por los que se pasó, ¿no? Ya sabemos y conocemos que en el modelo de funcionamiento de BGP siempre se va a elegir el camino más corto de las PAD que nos muestre más corto el ASPAD y lo mismo las redes que son un poco más específicas, ¿no? Entonces, entrando, digamos, a el esquema que teníamos anteriormente, en donde ya vamos a indicar, perfecto, el sistema autónomo 65501 ya va a tener un esquema de validación, vamos a replicar aquí el esquema que nos mostró Guillermo anteriormente, en cómo es el esquema de validación de origen, donde vamos a indicar que este sistema autónomo 65501 va a estar conectado a un servidor de validación, donde este servidor a su vez se va a estar conectando a los repositorios de los registros de Internet a nivel global, los repositorios tanto de LACNIC como de AFRINIC, como de APENIC, como de RIP-NCC, pues los va a empezar a conocer aquí y los va a entregar al validador caché información que ya se va a empezar a conocer en los routers, es decir, que los routers por medio del protocolo RTR ya empiezan a conocer ese estado de validez. Así que en nuestra tabla de enrutamiento ya vamos a conocer esa información en nuestra tabla BGP. Que vamos a tener un actor nuevo aquí en este esquema, en donde vamos a tener un cliente conectado al sistema autónomo 65509. Este cliente tiene un direccionamiento IPv4 asignado y la conexión que está estableciendo allí la está estableciendo para publicar un prefijo 24 en IPv4. De esta forma vamos a ver ahora con este esquema qué información está viendo el sistema autónomo 501 con la información que está publicando aquí nuestro nuevo cliente. Vamos a indicar que ya los sistemas autónomos que tenemos acá conectados en nuestro sistema de tránsito han hecho la firma de sus recursos, generaron su ROA para este direccionamiento, para este y para este, pero este cliente nuevo pues no ha generado la firma de sus recursos.
Así que, ¿qué encontramos en la tabla BGP del Sistema Autónomo 65501, que es al punto donde estamos llegando, ¿no? El que está recibiendo la información? Vamos a conocer las mismas rutas que ya conocíamos anteriormente por el mismo punto. Vamos a conocer que estas rutas se encuentran en un estado válido porque estos sistemas autónomos ya han generado su ROA, y en este caso que aparece un nuevo cliente, una nueva publicación que está llegando hasta este destino y no ha sido firmado o generado el ROA, pues lo vamos a ver en nuestro estado de validez como una ruta no encontrada. Así lo vamos a ver en nuestra tabla BGP. Si vemos digamos, damos paso a que este cliente firme su ROA, generó su ROA, es decir, que va a decir, miren, tengo un ROA, tengo un recurso de direccionamiento IPv4, no tengo sistema autónomo propio, pero tengo un sistema autónomo que es el que me está haciendo la publicación de mi recurso, que es el 65509, que es el que tenemos acá, ¿no? Con el cual estamos estableciendo la conexión. Indica que es el tránsito que tiene con este sistema autónomo 502, que el sistema autónomo que está publicando la información es el 509, es decir, el que origina la información, el que tiene el permiso de originar la información, le está dando una validez de 2 años al recurso e indica el direccionamiento IPv4 que quiere publicar por medio de ese sistema autónomo. Perfecto, lo crea, va a llegar a la información del ROA generado llega a los repositorios de los registros de Internet, y de esta forma vamos a ver esta tabla. Vamos a ver al costado derecho la tabla BGP simplificada, donde vamos a ver que ya conoce la ruta y ya empieza a verla con un estado válido. Y vamos a ver al costado izquierdo la tabla de validación, que sería la tabla que tendrá este servidor, nuestro caché validador y la información que nos mostrará. Entonces, de igual forma, como nos lo mostraba Guillermo hace un momento, esta tabla lo que nos va a indicar es el prefijo que se está recibiendo, cuál es el máximo, si efectivamente hay un ROA generado únicamente para un prefijo 48, tenemos un máximo más allá, o sea, algunos desagregados, ¿sí? Algunos prefijos desagregados, y adicionalmente, pues cuál es ese sistema autónomo que está originando nuestra publicación de información. En este esquema vamos a meter a un atacante, es decir, alguien, un sistema autónomo un poco malintencionado que va a querer empezar a hacer la publicación de esta ruta, es decir, el prefijo 24 que ya estaba publicando el cliente que estaba conectado al sistema autónomo 65509. Conocemos que es un recurso que ya ha sido asignado a ellos, y este nuevo sistema autónomo lo está publicando. ¿Por qué? No sabemos por qué lo está publicando. Él lo va a publicar directamente al 65502, y pues de esta manera vamos a ver o vamos a conocer dentro de lo que conoce el sistema autónomo 65501, va a empezar a conocer este prefijo, pero lo va a empezar a ver como un estado inválido. ¿Por qué lo ve como un estado inválido? Él ya conocía la ruta, ya digamos que existe un ROA creado para ese direccionamiento, para ese prefijo, y actualmente lo está recibiendo y lo empieza a conocer porque es una ruta más corta, ¿no? Vemos que al final el ASPAT directamente va a llegar al sistema autónomo 65502, y solamente pues se le va a sumar el número del sistema autónomo que está publicando. Así que lo va a encontrar en su tabla de rutas, pero lo va a ver como un estado inválido. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos el esquema de validación activo? Pues no vamos a poder monitorear este tema, ¿sí? No vamos a poder ver si nos están publicando o a nuestra red está llegando información, pues que sea de manera inválida o que nos lo esté entregando un sistema autónomo que no tiene el permiso. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. Estas son unas herramientas bastante útiles, de igual forma se les está enviando las presentaciones para que los tengan. Son herramientas que les van a ayudar no solamente a generar los ROAS, sino a identificar de qué forma los deben crear. Tenemos una herramienta que es bastante buena, que es esta de ROA Announcement, en donde nosotros vamos a poder ver cómo estamos anunciando nuestros prefijos y de qué forma deberíamos empezar a crear estos ROAS. Así que les dejamos estas herramientas aquí para que las tengan en su mano, para que puedan entrar, cacharrearle, y bueno, al final recuerden que el acompañamiento y todo digamos, las tareas que vayan a realizar en el futuro después de estos talleres,
podrán tener acompañamiento de nosotros para generar este tipo de configuraciones, o si tienen alguna duda, pues allí estaremos. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, si no podemos pasar a hablar de la parte de validadores, conocer algunos validadores que ya se encuentran actualmente, es decir, el software que podemos instalar en nuestro servidor de caché validador para empezar a montar este esquema de validación. Creo que no tenemos ninguna pregunta por acá, así que podemos continuar. Bueno, entrando a lo que son los validadores, pues estos son los software que se tienen disponibles. De los principales validadores que hubo fue el de RIP en CC. De hecho, este validador fue el validador que se utilizó en la implementación que se hizo en la red académica aquí de Colombia, y es el servidor de caching que se tiene allí para hacer la validación de todas las rutas de esta red. Pero bueno, digamos que se han ido desarrollando otros. El último desarrollo que se hizo fue un proyecto que se hizo entre LACNIC y el apoyo de NIC México para la creación del validador FORT. Este validador, digamos que es un validador que tiene una interfaz bastante amigable, y adicional de incluir la parte de validación y la información de esta tabla de validación, tenemos la posibilidad de tener una interfaz también de monitoreo. Son validadores en realidad que son muy livianos, no necesitan de grandes recursos en la máquina. Estamos hablando de un porcentaje más o menos de unas 2 a 4 gigas de RAM por mucho, que se necesita en la máquina, y bueno, en cuanto al disco, en realidad no se necesitan más de 500. Entonces, este será el software. Aquí tienen la información de sus nombres, el software con el cual podrán lo mismo, instalarlo en el servidor y empezar, digamos, a hacer como las pruebas de lo que vamos conociendo, ¿no? De la información que se entregue a un router. Entrando un poco más en detalle de lo que es el validador FORT, pues aquí les quiero dejar unos enlaces para que puedan ver la documentación a manera general de lo que es el validador FORT, y descargar el validador como tal para poderlo instalar en algún servidor. Este validador va a ser el que nos va a dar el esquema para tener la conexión con nuestros routers y tener la conexión con los repositorios de información global de todos los registros de Internet, y esta información que la puedan conocer nuestros routers a su vez. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. Guillermo, si quieres completar algo de la información que entregué del validador FORT. Esperemos a ver si hay preguntas. Yo no tengo mucho para agregar. Creo que está muy bien. La parte, bueno, están las referencias ahí para buscar más información. Lo que es importante de lo que Erika estuvo contando es cómo crear los ROAS. Eso es la clave de todo esto. Así que, bueno, si tienen dudas sobre eso, pueden preguntar. Aprovechen que... Sí, no sé si, o si quieran de pronto que hagamos el ejercicio con alguno de los que estén presentes, que tengan los datos para ingresar al portal del LACNIC, o bueno, que hagamos la tarea con alguno de las herramientas que les estaba compartiendo, para revisar cómo se deben generar los ROAS. De igual forma, ahí tienen toda la información. Hay una Conozco también que de aquí esperaremos que tal vez el día de mañana, ya cerrando estas sesiones, desde el NAP Colombia se tiene establecido un esquema. Ellos tienen allí un esquema con el cual están haciendo validación de algunas rutas. De pronto tendremos mañana un poco más de información a detalle de esto, pero es información que al final no es nueva para los operadores, por lo menos los operadores de red de ISPs más grandes, ¿no?, que tenemos aquí en Colombia. Hay dos Así preguntas en que el chat. vamos a ver. Gustavo Gabriel dice, ¿tienen algún demo de los validadores? ¿Una demostración? No,
No, Gustavo, no tenemos ningún demo, pues porque prácticamente que la idea sí es poder verlo pues la información, verla en tiempo real y que tú conozcas como la información en realidad de lo que está llegando a tu red. Cuando tú activas el validador o cuando tú lo implementas o lo activas en tu infraestructura y lo conectas con los routers, pues ahí no estás generando ningún tema de indisponibilidad de servicio. De hecho, también una de las preguntas que más nos hacen es en cuanto al tema del procesamiento de los equipos, del hardware, de los routers, cuando empiezan a conocer esta información, que eso también conocemos que no es algo que afecte en el procesamiento de los equipos, pero en realidad no lo mostramos porque la idea es que ustedes, como operadores de red, puedan empezar a cacharrarle al tema y la información que entrega el validador en realidad es la misma para todos, ¿no? O sea, él va a entregar la información de lo que él conoce de los repositorios. El ejercicio está cuando tú empiezas a ver la información en tus tablas de enrutamiento, ¿sí? Que ahí es cuando vas a poder empezar a hacer el análisis. Así que lastimosamente no tenemos un demo del validador, pero bueno, en el momento que gustes, Gustavo, si quieres empezar a trabajar en el tema y eso, pues no lo puedes indicar y empezamos a mirar de qué forma montar un esquema de prueba, ¿no? Para poder hacerlo en tu infraestructura. Es muy sencillo instalar el validador Fort, por ejemplo, que es el que comentaba, bueno, que está ahí, que fue hecho entre Deme LACNIC y un NIC segundo, México. por favor. Ese validador se instala de una manera muy sencilla y, y, y bueno, se puede poner una máquina virtual con muy pocos recursos, e incluso corre en un Raspberry Pi, se ha probado y funciona, pero bueno, en general lo que conviene es poner una máquina virtual en la cual tenga 1 o 2 GB de RAM y con eso sobra y se puede instalar. Guillermo, hay otra pregunta, quizás tú la podrías responder. Una consulta también es que, perdón, no, ¿cuál es el tiempo para la actualización de las bases de datos de los ROAS y el tiempo de propagación de la información? Me imagino una vez actualizada. El tiempo de actualización en la CNIC creo que es 4 horas. Eso depende de cada registro, de cada cuánto genera los repositorios. Y el tiempo de propagación, nada, en cuanto se genera el repositorio, los validadores van a chequear que hay una información nueva y se deberían bajar la información. Ok, y hay una pregunta que creo que me compete a mí. Gustavo Gabriel Chávez pregunta una consulta. Si yo soy de otro país, ¿puedo unirme al capítulo de Colombia de ISOC y así participar en las próximas actividades? Sí, Gustavo. Simplemente haces tu afiliación al capítulo de Colombia a través de la plataforma MemberNova, que es por donde todos los miembros de ISOC tienen la posibilidad de interactuar con otros capítulos. Y una vez hecha la solicitud, alguien del administrador de Colombia, del capítulo de Colombia, va a aceptar tu aceptación como miembro del capítulo. Y una vez como miembro, pues puedes participar en todas estas actividades. Pueden continuar. Bueno, entonces te cedo nuevamente el Bueno, control. sigo yo entonces. Bueno, la parte que explicamos hasta ahora está más que nada enfocada en RPKI. Dijimos que la otra fuente de datos es IRR y vamos a ver un poco cómo es el IRR de la CNIC. Una cosa importante respecto del IRR de la CNIC es que por decisiones de diseño la mayoría de la información se toma de alguna base de datos existente. A diferencia de lo que son otros IRRs como RADB y la mayoría de los IRRs que conocen, la información no la genera el usuario en la CNIC, sino que se toma de las bases de datos que ya existen. Esto fue una decisión de diseño para no tener duplicada la información en distintas bases de datos. Porque íbamos a ver que si teníamos por un lado la información de RPKI y por otro lado la del IRR, bueno, iban a
diverger y van a tener información diferente en una que otra y es difícil mantener las dos actualizadas. Entonces, lo que se buscó con esto es tener todo centralizado en una única fuente de información y a partir de ahí generar las vistas tanto para RPKI como para el IRR. Entonces, lo que se hace es se toma la información fundamentalmente del juicio y de RPKI. Y entonces reutiliza la información, por ejemplo, del RPKI para generar los route y route 6 a partir de los ROAS, y los outnuming maintainers se toman del juicio. Otra decisión de diseño es que no se hace una implementación completa de RPCL, que es el lenguaje que usan los registros de ruteo, porque es un lenguaje del cual no se usan todas las funcionalidades, sino que los operadores usan una parte pequeña de esas facilidades. Entonces, bueno, no tenía sentido implementar todos los objetos que hay en RPCL ni todas esas opciones porque la mayoría no se usa. Con lo que tenemos implementado se cubre casi el 90% de los casos de uso, y lo único que estaría faltando, que no se puede obtener automáticamente, es un objeto que se llama sset en los IRR, que no existe en RPKI. Si bien había propuestas de implementación de eso, nunca se hizo, y tampoco está obviamente en el juiz ni nada. Entonces, eso es lo único que el usuario debería definir manualmente. Y vamos a ver cómo se puede usar eso. Como dijimos, un ROA es semánticamente equivalente a un objeto route 6, asocia un prefijo con un SN de origen, y con esta información hacemos el chequeo de los anuncios de BGP. Diferencias: los ROAS están firmados criptográficamente, los objetos de un IRR no. Los ROAS no pueden ser alterados por un tercero, el repositorio es seguro. Y bueno, RPKI solo implementa un subconjunto de lo que un IRR puede definir. Vamos a ver entonces cómo usar la información del IRR. ¿Cómo funciona esto? Una vez que ustedes generan sus ROAS y activan el IRR del ACNIC, toda la información de ROAS se va a usar para generar los route y route 6. Y eso va a estar automáticamente creado para ustedes. Entonces, ¿cómo pueden usar eso? Bueno, consultando al IRR del ACNIC. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de peering que mostró antes Erika, ahora podremos usar el IRR para obtener, ¿qué debería obtener? Por ejemplo, en el 65501 debería obtener las redes del 65502 para crear filtros para la entrada y permitir solo estas dos redes. Entonces, eso lo puedo hacer con comandos directamente consultando al IRR del ACNIC. Si el 65502 definió sus ROAS y definió y activó el IRR, van a estar creados los route objects para estas dos entradas. Entonces, cuando yo consulto al IRR del ACNIC, por IPv6 o por IPv4, voy a tener las listas de prefijos que ese sistema autónomo tiene como route objects. Entonces, con estas consultas que están acá, que pueden ver la documentación en este link, pero con este signo de admiración y 6, obtengo los prefijos IPv6 del sistema 655.502. Y con esta consulta, signo de admiración G, obtengo las redes IPv4 del 655.502. Luego con esto, bueno, en este caso hay una en cada uno, ¿no? Pero lo que podría hacer con esto es crear listas de acceso y aplicarlas aquí en la entrada. De esa manera, solo permito aprender esas redes del 65502. Como ven, es muy simple. Vamos a un ejemplo un poco más complejo. En este ejemplo de tránsito, el sistema autónomo 65502 es un sistema autónomo que tiene 3 clientes a los cuales le va a dar tránsito y los va a propagar hacia el 65501. Dentro de este lado, o sea, en esta sesión de BGP,
hacia la derecha, el 65502 va a poder usar filtros y comunidades quizás para definir a quienes les da tránsito IP y debería aplicar en este enlace a la salida los filtros correspondientes para solo permitir esto más estas redes, ¿no? Eso es bien importante. Ustedes cuando anuncian hacia un proveedor o hacia un peering, deberían tener acá filtros aplicados en la sesión de PGP para no permitir cualquier cosa. Entonces, ¿esto cómo lo implementan? Bueno, pueden ser filtros por ASPath, por prefix list o lista de prefijos, o puede ser con comunidades. Con comunidades es muy simple porque ustedes le setean una comunidad a cada cliente y luego permiten pasar solo los que tienen esa comunidad seteada. Pero eso es interno, o sea, eso es lo que el 502 puede hacer, pero el 65501, cuando recibe el 65502, no tiene forma de saber qué es lo que tiene que aceptar y qué no. Dijimos que podía tener estas redes, pero ¿cómo sabe quiénes son los sistemas autónomos a los que el 502 les va a dar tránsito? Eso no lo puede saber. Entonces, para eso existen esto que se publica en los IRRs, que son los ASZ. El 65502 puede crear un ASZ, que es nada más que un conjunto de sistemas autónomos, donde define un nombre del ASZ y los miembros. Lo único que está definiendo acá es un nombre de un conjunto y los miembros de ese conjunto, pero no está dándole un significado determinado. Para que éste sepa qué significa esto, tiene que de alguna manera ponerlo en la descripción o en la página web tiene que decir, bueno, este es el ASZ, que lo que indica es que quienes sean miembros de este ASZ van a tener tránsito IP. Entonces, si el 65502 crea este objeto y lo define y explica para qué es, el 65501 después va a poder leer este objeto y va a saber, además de las redes del 502, tengo que aprender las del 65509, 65510 y 65511. Y con eso, ya puede automatizar los filtros de entrada, ¿no? Porque toma las redes de acá más las de la ASZ, o sea, va expandiendo cada uno de estos sistemas autónomos y tomando las redes. ¿Cómo lo hace eso? Bueno, podría hacerlo como lo vimos antes, consultando n veces por cada uno de los... Podría ser un script que agarra podría hacerlo manualmente, digamos, consultar el ASZ, y luego por cada uno de estos miembros hacer una consulta por IPv6 y por IPv4 de este tipo y tener las listas y con eso crear la lista de prefijos. Y así, o podría hacer un script y recorrerlo automáticamente. Afortunadamente ya tenemos software que hace eso y eso es lo que hace este BGPQ3 o BGPQ4 que hoy se los nombré. Entonces para esto lo que hacemos simplemente es este comando BGPQ4 que consulta el IRR de la CNIC, el -host es el juiz que consultamos, en este caso el IRR de la CNIC, el -L y un nombre es la lista de acceso, cómo se va a llamar, va a generar una prefix list, y acá le pongo el ASZ, fíjense que es el mismo que está acá, ¿no? Entonces, cuando yo le pongo eso, lo que va a hacer, si no le pongo ninguna cosa más, es generar una lista de prefijos tomando del ASZ todos los sistemas autónomos y de esos sistemas autónomos sacando los prefijos. En este caso hay uno solo que es IPv4, que es este. Ahora, cuando lo hagamos para IPv6, va a tener en el 65510 este prefijo, en el 511 este prefijo. Entonces es la misma consulta que antes, pero que le agrego un -6, y acá genera el prefix list para cada uno de los prefijos de los sistemas autónomos que están en ASZ. Fíjense que ya les genera el no IPv6 prefix list como para borrar lo que hubiera y genera luego las listas. Esto es un formato de Cisco, ustedes simplemente con esto lo pueden copiar y pegar en un router y ya funcionaría.
Esto es formato Cisco, pero si ustedes ven más información acá, van a ver que tiene formato de salida para muchos, muchos sistemas de routers distintos. Tiene para Bird, tiene para otros por software, y tiene para MikroTik también. El BGP4 tiene esa ventaja que ya trae para MikroTik. Trae para Juniper, para Bird, bueno, no me acuerdo qué otros más. Lo pueden ver en la documentación. Pero entonces con esto simplemente ustedes ya pueden configurar los filtros para el router. Bueno, no sé si hay más preguntas hasta aquí. Guillermo, tengo una pregunta no relacionada con este último tema que tú mencionas, pero es una pregunta que quizás algunos proveedores de servicios están preguntando. Cuando yo soy un proveedor de servicios regional, llámese un Telefónica, un Claro, que presta servicios en varios de los países de la región, necesariamente tienen que estar con sistemas autónomos en cada uno de esos países donde prestan los servicios, o podrían utilizar su sistema autónomo únicamente en un país o registrado a un país determinado y a través de ese sistema manejar todo su enrutamiento. Eso, bueno, va a depender de la red de cada proveedor. Si lo tienen los sistemas, si tienen las redes en los distintos países interconectadas, pueden usar un único sistema autónomo. Si tienen redes que no se conectan entre sí, que no están interconectadas, bueno, ahí ya va a ser más complicado porque, como ustedes saben, BGP, para evitar loops, no permite aprender cosas que en el AS-PATH tengan mi propio sistema autónomo. Entonces, si yo tengo un mismo sistema autónomo en uso en diferentes países y quiero recibir esas redes, las tendría que recibir de alguna manera que no sea por internet, porque no las voy a poder aprender si tienen mi mismo sistema autónomo. Entonces tendría que tener un BGP interno, bueno, eso ya obliga a cosas más complejas. Por eso, en general, si las redes están interconectadas y el backbone está interconectado en los distintos países, conviene usar un único sistema autónomo. Si son backbones que no están interconectados, generalmente se usan distintos sistemas autónomos. Pero bueno, todo eso puede variar, cada operador sabe qué es lo más conveniente en función de cómo quieren manejar las redes. Ok, gracias. Bueno, no veo más preguntas, así que creo que no tenemos mucha más información ya. Acá lo que hay son referencias. Están los cursos de campus de la CNIC, de BGP y RPKI. Si no los han tomado, se los recomiendo. Estos son cursos que para los miembros de la CNIC son gratis. Bueno, están los tutoriales de los eventos. El de la CNIC 32 fue el último evento presencial que tuvimos. Están los tutoriales que son más largos. En la CNIC, en los últimos 2 eventos online que hicimos, también están disponibles. Esos son un poco más cortos los tutoriales y son más específicos sobre determinados temas. El último fue de interconexión y de enrutamiento seguro, pero claro, al ser menos tiempo y ser online, no tienen el largo que tienen los eventos presenciales. Los pueden ver en los eventos de la CNIC. Acá les dejo 2 webinars, el de seguridad en el ruteo, se los recomiendo, el de Augusto Maturín. Hay una explicación muy buena desde el comienzo de por qué, cómo afectan los incidentes de seguridad y y todas estas mismas cosas que estuvimos hablando. Y además describe la cantidad de incidentes de ruteo que hay en la región.
en particular Colombia. Y bueno, el up-down, esto por ahí capaz que no es tan de interés para ustedes todavía, pero se los dejo para que sepan de qué se trata. Y la documentación de RPKI, esta es una de las más completas que he visto. Después la del proyecto Ford. El proyecto Ford solo comentamos el validador, pero tiene una parte importante que es el monitoreo Ford, que les permite ver en tiempo real cómo están los anuncios, y si están cubiertos por ROAS, si son válidos y demás. Y pueden comparar entre países, está muy bueno para que lo vean. El IRR de la CNIC y documentación de mi LACNIC general y RPKI y RR. O sea, si quieren ver más en detalle cómo generar los ROAS o cómo activar el IRR, lo pueden ver acá. Es muy sencillo. Bueno, eso sería lo principal que tenemos. Yo no tengo más para hoy. Así que les agradezco y bueno, no sé si hay consultas. Por mi parte, muchas gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas por hoy. Ninguno se arriesgó a darnos sus datos para hacer el ejercicio. Entonces, nada, el día, no sé, Germán, si quieres dar la información de la última sesión que tendremos Sí, el día de mañana. bueno, muchas gracias por la presentación, Guillermo y Erika, muy ilustrativa. Ahí creo que hay hay un agradecimiento. Lástima que no se hayan animado a ver la forma de visualizar la base de datos, pero bueno, tendrán la oportunidad de hacerlo individualmente o cuando ustedes quisieran. El capítulo de Colombia estaría en la posibilidad de acompañarlos en su proceso de iniciación. Para terminar, mañana es la última sesión del taller. Esa sesión tiene por objeto, ¿me acuerdas, Erika, el objeto de la última sesión? Pero básicamente nos va a acompañar Carmen Denis Polanco, que es la Fellow de Manners, nos va a acompañar Lía Solís y Erika, y vamos a hacer un último taller sobre... Ya revisaremos la acción de coordinación puntualmente, que ya es un poco más enfocada en las herramientas que existen para compartir información de nuestra red y pues como para hacer todo este trabajo colaborativo entre todos los operadores de red. Vamos a hablar un poco de lo que es la herramienta de PINDB, Juiz y bueno, algunas otras. El día de mañana ya terminaríamos de revisar todas las 4 acciones que indica Manner y ya digamos que para el cierre lo que pasaríamos a hacer es un poco la revisión también de las respuestas, ¿no? De estas encuestas que enviamos inicialmente al empezar los talleres. Y posterior a eso ya pasaríamos a revisar las personas, las entidades que están, pues después de este taller, que están interesadas en unirse al programa de Manners desde aquí, desde Colombia, y tener el apoyo tanto de ISOC Global en cabeza de Carmen y de Lía, como de nuestro capítulo, ¿no? Germán, ya en cabeza de nosotros dos también. Así que esas serían las actividades para el día de mañana. Sería muy bueno que todos los que nos han acompañado en todas las sesiones anteriores nos acompañen para el cierre de mañana. Y bueno, también agradecerle a Guillermo por el espacio, por el apoyo, a Carmen nuevamente, a las entidades que nos han apoyado en la ejecución de estos talleres y pues a los participantes, obviamente que ustedes saben que estas sesiones son para ustedes. Muy bien, no sé, Carmen, si quisieras mandar un último mensaje para que nos preparemos para la sesión de mañana. Para la sesión de mañana. Muchísimas gracias, Germán. Hola de nueva cuenta, muy buenos días. Bueno, qué pena que hoy no se hayan animado, uno, ¿no? Yo sé que creo que tal vez
esperemos mañana ya no tengan tanta pena. Acuérdense que el día de ayer les invitamos a que nos puedan compartir su sistema autónomo para que podamos, tanto Lía como una servidora, hacer como que una pre-revisión de cómo está pues ahora sí, la cercanía al cumplimiento a Manners. Se los hemos comentado, la verdad, y como se ve el observatorio, Colombia va por muy buen camino. Bueno, aquí está Guillermo, que es el experto y lo puede confirmar. Y muchos de ustedes solamente será mínimo lo que tengan que realizar para aplicar mínimo 3 de las acciones de Manners, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, como bien ya les comentó Erika y Germán, si nos pueden enviar, haya 2 voluntarios que puedan enviar su sistema autónomo, o todos los voluntarios que sean, y con ellos podemos establecer mañana un ejercicio para poder registrarlos, en este caso, a Manners, ¿no? Y se los recordamos, algo muy sencillo, no tengan miedo, no tiene costo, no hay ninguna firma con sangre que tengan que realizar. Acuérdense que el Internet opera bajo el sistema de honor, ¿no? Entonces, simplemente es ser un poquito, pues, coherente con lo que nosotros hacemos en nuestro día a día y simplemente reflejarlo, ¿no? Ante una comunidad que trabaja para ese bien común, como muy bien hoy nos los pudo compartir detalladamente Guillermo y Erika. Bueno, esa es la invitación para mañana, por favor, y muchísimas gracias. Carmen, si por favor nos puedes recordar tu correo para ponerlo en el chat para que si las personas que están animadas puedan enviar esa información a tu correo o al de Lía o al mío. Sí, voy a dejar obviamente. ambos. Vamos a dejar el sencillito, que es el de Gmail, donde están igual muchas de nuestras comunicaciones ya relacionadas con otros correos, para que sea mucho Perfecto. más. Mientras tanto, nuevamente agradezco a todas las organizaciones que nos apoyan, Internet Society, LACNIC, LACNOG, Manners, por supuesto, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones en Colombia, y a través de la Cámara, por supuesto, al NAP Colombia y a todos sus asociados. Y un agradecimiento especial a todos nuestros participantes del día de hoy. Hoy fue un poquito más bajo la participación, pero logramos un promedio de más o menos 25 participantes en la sesión de hoy, y estaremos enviando la grabación de la sesión de hoy a todos sus correos y los esperamos mañana para que nos acompañen en la última sesión. Les recuerdo que estas sesiones van a dar la posibilidad de tener unos certificados para aquellas personas que hayan cumplido las 5 sesiones y hayan participado en las 5 sesiones. Y quizás, Erika, tienes una que otra sorpresa mañana para todos los asistentes, que eso te la dejo para mañana. Perfecto, sí. Vamos a ver mañana cómo están en la participación. Yo sigo hablando de la participación y de las sorpresas. Vamos a ver mañana cómo hacemos el cierre. Bueno, muchas gracias, Guillermo y Erika, por su presentación. Nos vemos mañana. Gracias, Carmen. Chao, chao. Saludos, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Luis. Gracias, nos vemos.